Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo, desde la Unidad Funcional de Telesalud. Bienvenidos a todos a esta telecapacitación del día de hoy, viernes 28 de noviembre, con el tema epilepsia, a cargo de la doctora Úrsula Huerta Robles, médico asistente de la especialidad de neurología del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, le vamos a estar indicando que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la telecapacitación de esta tarde. Muy buenas tardes, doctora Úrsula Huerta. Es un privilegio tenerla con nosotros esta tarde. Bienvenida y adelante. La escuchamos, doctora. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí Aló. logramos escucharle, doctora. Sí la Muy bien, escuchamos y vemos las diapositivas también. muy bien. Muchas gracias, Loida, por la presentación y conforme vamos iniciando, bueno, los que se van a seguir incorporando también van a ser aceptados para la plataforma. Mi nombre es Úrsula Rosa Huerta Robles, soy médico neurólogo, como me dijo Loida, de acá del Hospital Belén de Trujillo. La epilepsia es una de las patologías bastante comunes y prevalentes a nivel mundial, ¿no? Por lo cual se trató de hacer ese tema, este, espérense que, ya, muy bien. Entonces, en relación a la historia de la epilepsia, es una de las descripciones, una de las patologías más tempranas, que incluso fue mencionada hace más de 3.000 años en Mesopotamia. En el antiguo idioma egipcio se lo denominaba la epilepsia como Esjet, ¿no? Eran atribuidas al dios de la luna, descritas en China, en India y en Egipto. Incluso los libros sagrados refieren el caso del rey Saúl, un monarca bíblico que vivió hacia 1050 y 1000 años antes de Cristo, ¿no? Y también ellos tenían un dibujo o un gráfico que esquematizaba la denominación de epilepsia en el antiguo idioma egipto, que es el que estamos visualizando en la imagen, ¿no? En el cual había como que diversos tipos de movimientos que realizaban los pacientes en ese entonces. Entonces, hay diversos tipos de definiciones para la epilepsia. Uno de ellos es, por ejemplo, los síntomas eh, agudos o auras, estados ictales, crisis, epilepsias y demás. Las crisis es la actividad, la hiperexcitabilidad neuronal, la patología que se ve a nivel de la corteza cerebral, puede ser focal o generalizada, ¿no? Que esas crisis, aparte focal generalizada, puede más adelante vamos a ver con trastorno de conciencia, sin trastorno de conciencia y motoras y no motoras. Entonces, las crisis sintomáticas agudas son sinónimos de crisis inducidas. Quiere decir, debido a otro trastorno, de repente metabólico, trastorno de la glucosa, del potasio, del cloro, un traumatismo cronoencefálico, evento cerebrovascular dentro de la primera semana. Ahora, la definición de aura también, aparte de las crisis, las auras se denominan como crisis de inicio focal, que en la que el paciente recuerda que siente, huele, percibe como algún síntoma a través de los sentidos o discognitivos y que posteriormente podría generalizarse como que sí, como que no. Ahora, el estado posictal es el estado que transcurre después de haber presentado la crisis del paciente, en el cual recupera posteriormente poder trastorno de conciencia, cefaleas, confusiones y demás. Las crisis no epilépticas, que son las psicógenas, es otro tipo de diagnóstico diferencial, que se asemejan a las crisis, pero sin no, ahí vamos a ver más adelante en imágenes, en cómo diferenciamos unas crisis no epilépticas psicógenas, como por ejemplo las pacientes que puedan hacer movimientos no rítmicos, movimientos dispersos, con los ojos, si fueran tónico-clónicos generalizados, a veces cierran los ojos, ¿no? Y la epilepsia, vamos a definirlo también, que es cuando presenta mayor o igual a dos diferentes crisis separadas en 24 horas de diferencia. Por ejemplo, si tiene una crisis un paciente hoy de 8 de la mañana, mañana tiene que tener la siguiente crisis a las 9
de la mañana, o sea, mayor, igual de 24 horas de diferencia, predominar epilepsia. Pero no solamente esa es la única definición de epilepsia, también vamos a mencionar más adelante otras definiciones adicionales. Por ejemplo, eh, epilepsia es, por ejemplo, una persona que también pueda tener una sola crisis, ¿no? Pueda hacer, que tenga un 60% de probabilidad de tener una siguiente convulsión en los 10 años siguientes. O también una persona que tenga una epilepsia, una sola crisis, pero que tenga un síndrome epiléptico asociado, que tenga cambios en el encefalograma, retraso en el desarrollo, características clínicas semiológicas de las crisis. Ahora, el síndrome epiléptico es cuando se añade, como mencionamos, el retraso del desarrollo del paciente con las características semiológicas del encefalograma y en tipo de crisis que manifiesta, que son diversas. Ahora, estatus epiléptico es cuando la persona tiene una crisis, si son focales, duran más de 5 minutos, si son generalizadas, duran más de 5 minutos, y si son focales deben durar mayor o igual de 10 minutos, o entre crisis y crisis no recobrar la conciencia para definirlo como estado epiléptico. Ahora, otras definiciones que, por ejemplo, podemos ver en los términos de convulsiones, por ejemplo, el mioclónico. Es un tipo de crisis involuntario, brusco, puede ser contracciones musculares de un solo lado o diversos músculos, puede ser de una extremidad o de mi cuerpo, las 4 extremidades, que por lo menos tiene una duración de menos de 100 milisegundos. Las crisis clónicas son series repetitivas mioclónicas regulares, ¿no? Que usualmente dura de un promedio de 0.2 a 5 Hz en frecuencia de variable duración. Ahora, las tónicas son cuando hay una contracción sostenida, un endurecimiento a nivel de una extremidad o de un hemicuerpo, las 4 extremidades, que mantiene un tipo de postura, tipo de extensión, ¿no? Y pueden durar algunos tiempos, de repente segundos a minutos. Ahora, el tónico clónico es cuando hacen las secuencias estereotipadas. A bilateral, por ejemplo, presenta el paciente la parte extensión tónica y seguido el movimiento de flexo-extensión clónica. El clónico es el movimiento de la flexoextensión rítmico, continuo y frecuente que se va a dar en una extremidad o un hemicuerpo o las 4 extremidades. Ahora, el atónico son las crisis donde de manera brusca, rápida, repentina, hay una pérdida del tono postural muscular, que puede durar bruscamente entre 1 a 2 segundos. Automatismos es un desarrollo o comportamientos motores que son repetitivos, que no se pueden suprimir, que podrían algunas personas pensar que son movimientos voluntarios, ¿no? Pero en esos casos algunos pacientes presentan automatismos con trastornos de la conciencia también. Ahora, espasmo epiléptico que a veces se pueden dar en los pacientes como el síndrome de West, que son tipo de movimientos de flexoextensión de la cabeza, flexoextensión a nivel troncal, flexoextensión de las extremidades miembros ¿no? Que se dan los movimientos de aducción y de extensión. Ahora, como mencionamos de la definición de la epilepsia, 2 crisis separadas en 24 horas o una crisis con probabilidad de otra crisis en los 10 años siguientes con una recurrencia de 60% de probabilidad que pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que de repente tenga que pueda tener de repente una crisis, le hacemos una neuroimagen, vemos que tiene una lesión de neurocisticercosis, de repente tipo calcificada, entonces el paciente tiene de 60% de probabilidad de tener otra crisis a los 10 años siguientes, por ejemplo, la estructural, ¿no? Entonces sí o sí se define como epilepsia. O síndrome de epilepsia, como mencionamos previamente, que el paciente tenga una sola crisis, pero con cambios a nivel del encefalograma, cambios a nivel retraso de desarrollo, y presenta también alteraciones a nivel de semiológicas propias de los síndromes que se dan, ¿no? Ahora, hay tipos variables, como hablamos para decir que sean definición conceptual de estatus epiléptico. Operativa, el punto 1, punto 2. Antiguamente se pensaba que el estatus epiléptico aparecía cuando la persona tenía crisis más de 30 minutos, pero ahora actualmente se ve desde hace varios años que ya no. Que una persona con tener una crisis que dure más de 5 minutos, 10 minutos, ya se ve que puede haber pérdida y lesión de afectación de millones de neuronas, y esas crisis, si no son controladas en ese tiempo, pueden progresar a 30 minutos, más de 30 minutos, incluso ser refractaria y poder llegar el paciente a paro cardiorrespiratorio, llegar a ventilación mecánica y múltiples tipos de secuelas anóxicas, incluso encefálicas. Entonces, es importante determinar
que si el paciente tiene las crisis, como mencionamos, tónico-clónicas generalizadas, si dura mayor o igual a 5 minutos, inmediatamente tenemos que actuar farmacológicamente. Si las crisis son focales, con o sin trastorno de conciencia, si dura mayor o igual a 10 minutos, tenemos que iniciar tratamiento también para el estatus epiléptico. O estatus epiléptico también cuando hay una crisis de ausencia que puede durar más de 10 a 15 minutos. Ahora, para una definición operacional del estatus epiléptico, como mencionamos antes, ya sabemos que ya no puede ceder dentro de esos, si no cede dentro de esos 5 primeros minutos, entonces debemos inmediatamente actuar. El estado inicial son los primeros 5 minutos que sí o sí tenemos que iniciar el tratamiento en el paciente. Si son focales, a los estatus epilépticos a los 10 minutos, se generaliza a los 5 minutos. O estatus establecido cuando son los primeros 30 minutos que evidenciamos el paciente presenta un daño neurológico. El estado refractario es cuando el paciente persiste a pesar de pasar el tratamiento de la primera línea y segunda línea el tratamiento farmacológico anticonvulsivante. Entonces, que eso es un promedio refractario si la crisis dura más de 30 a 60 minutos. Es decir, ya pasó la primera línea del estado inicial, el estado establecido ya pasó la segunda línea del tratamiento farmacológico, el estado refractario tenemos que pasar al tratamiento de la tercera línea. Ahora, el estado superrefractario es cuando el tratamiento la crisis persiste durante más de 24 horas tras la administración incluso de anestésicos, a pesar del tratamiento refractario haber dado el tratamiento de tercera línea. Ahora, para poder encontrar y indicar y ver la parte fisiopatológica y fisiopatológica de las crisis, lo normal es que exista una despolarización, la segunda motoneurona, el nervio periférico, a nivel de la unión neuromuscular con el músculo, en el cual hay intercambio de diversos tipos de canales, liberación de neurotransmisores y cambios de polarización. Estas despolarizaciones abren los canales de sodio de voltaje dependientes y se repolarizan, es decir, se inactivan los canales de sodio y se abren los de potasio voltaje dependientes. Entonces, tenemos que ver esos tipos de potencialización o de lo normal es que permita que ese tipo de neurotransmisión sea adecuada y viable. Pero en estos casos de la epilepsia hay una hiperexcitabilidad neuronal. Es cuando aumenta mucho más este tipo de proporción de actividad a nivel de tipo de excitabilidad de las neuronas. Entonces, en procesos generales hay la formación de estrés oxidativo en las células, que eso se da un desequilibrio de la producción de eliminación de radicales libres y también en las especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno. Entonces, cuando sucede una crisis, como vemos en la imagen 1, primero, a partir del oxígeno molecular que proviene de la mitocondria y la participación de enzimas, se van a producir diversos tipos de radicales libres, como radicales de hidroxilo y superóxido y peróxido de hidrógeno. Entonces, en la imagen 2 vemos el metabolismo del aminoácidos, que como la L-arginina van a surgir radicales de peróxido nítrico y nítrico. En la imagen 3 vamos a ver la presencia de diversos tipos de trastornos como crisis en el cerebro que van a producir mucho más daño en la membrana celular. En la imagen 4 vemos cuando hay una ruptura y lesión de esos tipos de membranas y en la imagen 5 es cuando vemos un daño del ADN celular y puede haber lesión no solamente del propio ADN, sino de lesión en las propias neuronas. Por eso es muy importante tratar de controlar las crisis inmediatamente para evitar las consecuencias y complicaciones posteriores en el paciente. Entonces, nosotros podemos ver que hay diversos tipos de cambios fisiopatológicos a nivel de mecanismos compensatorios en los primeros minutos y mecanismos compensatorios que cuando ya pasaron ciertos cantidad de minutos de las crisis que persisten. Por ejemplo, hay afectación del sistema nervioso central, hay un fracaso de autorregulaciones y las crisis persisten, hay vasodilatación, hipoxia, acidosis láctica, edema cerebral, aumento de la presión intracerebral, puede llegar incluso el paciente a coma, puede haber alteraciones sistémicas como rhabdomiólisis, hemoglobinuria, leucocitosis, acidosis mixta, hiponatremias, puede haber una afectación del sistema autonómico, puede haber una hipertermia, y sistema cardiorrespiratorio, que puede haber una hipoxia, hipotensión, fallo cardíaco y edema pulmonares. Eso se ve que también hay la presencia en las crisis del factor de necrosis tumoral, que ese factor de necrosis tumoral se va a unir a sus receptores, y esto va a unirse, va a permitir de los eventos que liberan el glutamato. Y ese glutamato se va a unir a los receptores GABA, que el efecto neuroprotector disminuye, el que se encarga de suprimir las convulsiones, y al unirse al AMPA aumenta la toxicidad excitatoria, y también se encarga del factor nuclear kappa B, que al unirse el glutamato a ellos induce la apoptosis y promueve la neuroinflamación.
que también pueda producir mayor toxicidad. Entonces, otros es importante ver en el paciente hacer una muy buena anamnesis en relación a las crisis, para ver si son crisis psicógenas, son crisis, son convulsiones, son crisis focal generalizadas, si hay antecedentes familiares. Primero preguntar al paciente su edad, si es hombre o mujer, la procedencia, de en qué parte viene el paciente, si es independiente, el paciente en qué grupo etario se encuentra, la fecha de la primera crisis, si es caso es pequeño, el paciente si había otros trastornos de crisis febriles en la infancia o no, o si es adulto o ha tenido un momento en la vida traumatismo cronioencefálico, o las crisis predominan matutinas o nocturnas, o solamente son con fiebre, o el paciente se asocia a retrasos del neurodesarrollo, o el paciente tiene otros tipos de patologías, de trastornos emocionales, de repente depresión, ansiedad, o siente o percibe antes la crisis, si tiene algún tipo de sensación del olfato, de la visión, del tacto, hormigueo, parestesias, si las crisis son persistentes, cada cuánto tiempo al mes, por la semana, si las crisis se añaden trastornos de conciencia o no, o hay confusión positral o parálisis de TOD, que es una afectación de una hemiparesia o monoparesia del lado del cuerpo donde presenta la crisis, ¿no? Que puede mejorar la recuperación. Es una afectación, una paresia motora reversible, que mejora el paciente dentro de las 24, 48, incluso hasta las 72 horas. Ahora, también ver las circunstancias, factores precipitantes de las crisis. Si, por ejemplo, si aparece cuando no duerme a sus horas, no come a sus horas, o qué tratamiento farmacológico ha llevado, si ha sido los fármacos de primera línea o segunda línea, o si ha hecho reacciones adversas a los fármacos que ha estado recibiendo, ¿no? Muy bien, entonces, para ver los tipos de crisis, como mencionamos, hay focal y generalizada. Las focales indican que afecta en una zona específica del encéfalo, puede ser la región frontal, parietal, temporal, occipital, a nivel cortical, que el paciente que son de inicio focal, que en algunos pacientes, esos trastornos focales, puede haber con trastorno de conciencia, quiere decir que el paciente no está orientado, no está lúcido ni conectado con el entorno, o sin trastorno de conciencia, que de repente tiene tónico clónico en el miembro superior derecho, pero el paciente está despierto y está hablado, es sin trastorno de conciencia. Que en encefalograma van a manifestarse diversos tipos de afectaciones, pero focalizadas. Y en esos pacientes pueden generalizarse, sí, puede generalizarse como que sí, como que no, o solamente quedarse en focal. Pero otros tipos de crisis que inician generalizadas en cuando afecta todo la parte cortical de los lóbulos, afecta en la parte difusa, y por eso justamente en encefalograma vamos a evidenciar que las ondas van a ser generalizadas a nivel de de toda de todo el campo de evaluación. Ahora, las convulsiones, sabemos que la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Lamentablemente, en las poblaciones más vulnerables o en países en vía de desarrollo como en nosotros, tenemos mayor propensidad, ¿no? Hay crisis sintomáticas agudas, que es un 30% de las primeras crisis. Las sintomáticas agudas, como mencionamos, no es una epilepsia, sino de repente glucosa baja, sodio bajo, alteración de los electrolitos, de repente un paciente que haya tenido un traumatismo cronioencefálico, un evento cerebrovascular dentro de la primera semana, o una infección sistema nervocentral dentro de la primera semana. Y usualmente las convulsiones estiman las crisis que afectan entre el 8 y el 10% de toda la población a lo largo de la vida. Representan a 1 a 2% de todas las visitas al departamento de emergencias. En diversos tipos de estudios poblacionales se ve que en la infancia hay un promedio de 0.5 y 8 por cada 1.000 personas al año, ¿no? Que hay un riesgo, es cierto, de una persona, hay un riesgo de probabilidad de 3.6% experimentar al menos una crisis en una persona que haya tenido 80 años en el transcurso por diversos tipos de patologías. Y los niños también presentan convulsiones febriles, que no es epilepsia, la convulsión febril es fisiológico, normal o por predisposición genética, que puede aparecer desde los 6 meses de vida hasta los 5 años. Entonces, de los 6 meses de vida hasta los 5 años puede aparecer crisis febriles, de repente por una faringitis, otitis, causas que produzcan fiebre, que los niños pueden presentar un 3 a un 5% de todos los pequeños frente a una convulsión o una crisis febril. Ahora, dentro de ello vemos que las crisis focales son las más comunes. Como la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas, ese 80% son en países en vía de desarrollo, ¿no? Que de más del 50% de la probabilidad son las crisis de inicio focal. Que los ingresos a emergencia son por cada 35, por cada 100.000 habitantes, siendo incluidos todos los grupos etarios. De cada 35 personas por 100.000 habitantes van a llegar por emergencia sí o sí, queriendo ser un 13% de todas las personas que tengan epilepsia. Hay un riesgo de mortalidad, es cierto,
si el paciente se añade neumonías aspirativas o estatus zootipos. Ahora, ¿hay un impacto en la epilepsia en la calidad de vida del paciente? Por supuesto que sí. Hay un impacto económico, impacto social, impacto laboral, impacto académico. También, si el paciente tiene las crisis, no, son mal controladas, afecta en el paciente la parte del área de los padres en la economía familiar, en las jornadas laborales. Se agregan también otros tipos de patología de trastornos emocionales como depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, es importante ver que estos tipos de epilepsia, como mencionamos, son más comunes de los inicios focales o algunas personas no clasificadas porque algunos desconocen cómo inician, no saben, de repente pacientes viven solos o son adultos mayores o están en otro lugar o son pequeños y no saben cómo describir o si han sentido algo o no. Ahí están las crisis. Y después las crisis generalizadas siguen en tercera línea y después las combina focal con generación bilateral son en última instancia en proporción, pero también se presenta. Ahora, según las causas o etiología de las crisis, se ven que las causas idiopáticas o desconocidas están en primer lugar. En segundo lugar pueden estar las causas, algunas presumiblemente genéticas. En tercer lugar, las estructurales. En última instancia, las genéticas identificadas, ¿no? Ahora, también se ve que la incidencia de la epilepsia es de acuerdo al grupo etario. En la epilepsia da más en los extremos de la vida, quiere decir más en la parte de los recién nacidos a la parte adolescente y desde los adultos mayores a veces 65 años para adelante. Eso se debe, y es más común cuando son los grupos etarios más pequeños, más común en las mujeres, mientras cuando los grupos etarios están en adultos mayores, es más común en los hombres. Entonces, según las crisis de la edad infantil, las crisis del cero de infantil, incluso en la parte adolescente, a 14 años, las crisis más comunes son de causas congénitas, mientras a los 15 de adolescentes a jóvenes de 15 a 34 años, las causas son más comunes por traumatismos craneoencefálicos, de la epilepsia, 35 a 64 años por secuelas de eventos cerebrovasculares y mayores de 65 años se debe más por también eventos cerebrovasculares. Ahora, según los tipos de crisis, como vemos en todos los grupos etarios, el crisis de inicio focal, como mencionamos previamente, es el más común, seguido de toneo-clínicas generalizadas, y al final, en última instancia, las focales con generación bilateral. Entonces, hay diversos tipos de causas para las crisis. Una de ellas es, como mencionamos, primero, las crisis sintomáticas agudas, como mencionamos, que no es una epilepsia, puede ser, por ejemplo, un paciente que viene a emergencia con una única crisis, que nunca ha tenido crisis antes en su vida, y de repente es diabético, está con insulina, y vemos que en emergencia viene con 36 de glucosa, o de repente es diabético, tiene cetoacidosis o algo, y está con glucosa más de 450, eso es una crisis provocada, una crisis sintomática aguda. Entonces el paciente probabilidad que pueda convulsionar por la glucosa baja. El sodio, pacientes que de repente hayan tenido traumatismos encefálicos, consuman fármacos, tengan desnutrición o alguna alteración de reposición excesiva de sodio. Entonces, esa alteración de sodio menos de 115 y mayor de 145 puede generar también una crisis sintomática aguda por trastornos metabólicos. El calcio bajo, personas que puedan tener insuficiencia renal, personas que estén dializadas y no hayan llegado a dializarse ese día, que hayan a tener creatinina más de 10 o el UMA de 100 puede llegar a tener crisis sintomática aguda también, o personas que puedan tener de repente cirrosis hepática, que tengan cefalopatías hepáticas, que hayan estado con estreñimiento y puedan presentar las crisis. También unas personas que consuman en exceso tóxicos, drogas, alcohol, opiáceos, cocaínas, anfetaminas, o no solamente consumen excesos o abuso de esos componentes, sino también abstinencia de ellos pueden causar. Ahora, también influye mucho estas crisis sintomáticas agudas como evento cerebrovascular, pero durante la primera semana. Traumatismo craneoencefálico durante la primera semana. Una infección del sistema nervioso central durante el curso de la infección también pueden presentar crisis. O lesiones, otros tipos de fiebre, parasitemias como malaria o paciente de repente tóxicas o metabólicas. Ahora, hay diversos tipos de medicamentos que también permiten o pueden hacer que la persona pueda tener crisis. Por eso es importante que una persona tenga crisis, ver qué fármacos o medicamentos está tomando. Por ejemplo, medicamentos contra el cáncer, micristina, mimblastina, interferón, citarabina y mucho más, ver que los pacientes, ver si presentan esos efectos adversos o no de crisis. O antimicrobianos, los carbapenémicos, cefalosporina, las quinolonas, isoniazidas o penicilinas que también podrían producir crisis.
Inmunosupresor como ciclosporina, tacrolimus, micofenolato. Medicamentos psiquiátricos también es dual porque los pacientes que tienen epilepsia, algunos de ellos usan medicamentos psiquiátricos, de repente por depresión, ansiedad, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, atomoxetinas, moduladores de serotonina o tricíclicos que también podían predisponer que algunos pacientes puedan tener crisis. Por eso es muy importante si al paciente le indicamos un medicamento antidepresivo o los mencionados, ver si el paciente, las crisis son más seguidas, más frecuentes o hay una variación de la crisis en relación a ellos para ver si no fuera una reacción de esos tipos de medicamentos, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación de la ILAE hay una versión básica, versión expandida y la clasificación propia. La versión básica que es focal cuando hay trastorno con alteración de la conciencia preservada o no preservada, que o focal con generación bilateral. También hay de causa desconocida, ¿no? No se sabe si inició focal o generalizada, que puede ser con trastorno de conciencia sin trastorno de conciencia, y generalizada, por ejemplo, la de ausencia, otras crisis generalizadas o generalizadas tónico-clónico y también las no clasificadas en otros partes. Entonces, en esta versión expandida, actualizada del focal, ya que como mencionamos, agregan que en la generalizada están las ausencias típicas, ausencias atípicas, las ausencias mioclónicas, las mioclonías palpebral con trastornos de conciencia, hay mioclónicas, clónicas, espasmos epilépticos, tónicos, tónicos mioclónicos y atónicos. Y dentro de las generalizadas también están los mioclónicos, tónicos clónicos y tónicos clónicos con ausencia, ¿no? En el cual se puede agregar unos tipos de síndromes que pueden tener una variancia en una combinación de diversos tipos de crisis. Ahora, dentro de esa clasificación de la ILAE, vemos que hay diversos tipos de crisis de inicio focal, generalizado o inicio desconocido. El tipo de epilepsia puede ser focal generalizada o combinada, que es decir, focal con generalización bilateral o desconocida, o síndromes epilépticos cuando hay retraso del desarrollo, características de diversos tipos de crisis y cambios encefalográficos similares al síndrome epiléptico. Hay diversos tipos de causas estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunitarias y también desconocidas. Entonces, tenemos que orientarnos para el paciente, ver la edad del inicio de la crisis, la historia de evolución, ver los exámenes analíticos de falogramas, resonancias, para poder tratar de identificar a nivel semiológico si el paciente ha tenido crisis sensitivas, motoras, autonómicas, para poder identificar y ver qué tipo de clase es, si es focal, si es en causa interminada, generalizada o no clasificada, para después de ello poder ver si fuera focal, como mencionamos, con o sin trastorno de conciencia o desconocidas, cuando no se sabe si inició en una de ambas partes, o generalizadas de inicios básicos o expandidos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un paciente, mujer, un paciente de 28 años. Esta paciente de 28 años presenta aura epigástrica. Cuando hicimos una aura epigástrica, puede sentir una sensación de ardor en la boca del estómago, malestar epigástrico. Entonces, al decir aura, quiere decir que el paciente ya presenta una crisis de inicio focal. También tiene automatismos oroalimentarios, movimientos oromandibulares. También tiene automatismos gestuales, también con la mano derecha. Pero el paciente ha preservado, está presente, sí responde durante estas crisis y no hay alteración en conciencia. Entonces, esa crisis se clasifica como una crisis de inicio focal con preservación del nivel de conciencia. Ahora, la clasificación de los tipos de convulsiones de la ILAE, si mencionamos la focal, como dijimos, como sin trastorno de conciencia o generación bilateral, o si desconoce las causas, o generalizados con ausencias, clónicas, mioclónicas, tónico-clónicas, espasmos, atónicas y demás. Muy bien, entonces, las de tipos de convulsiones de la ILAE, si son motores, como mencionamos, pueden ser mioclónicos, atónicos, espasmos, tónicos clónicos, y si fuera no motor, pero son de inicio generalizado, es decir, está el típico de ausencia, porque la crisis de ausencia en los adolescentes y en los pediátricos, ese es un tipo de crisis generalizada. También está mioclonía del párpado incluidas acá también, en no motoras. En convulsiones de inicio focal puede ser de inicio motor y no motor. Si son de inicio motor, puede ser con conciencia alterada o no. Pueden presentarse los automatismos, son de inicio focal. También puede haber espasmos, algunos, o hipercinéticos, mioclónicos, tónicos, se afecta de una extremidad o un hemisferio. Y estas pueden avanzar a tónico-clónicas bilaterales. El inicio no motor puede ser también con alteración de conciencia o no, pero aquí más se afecta como que las personas, partes sensoriales, sensitivas, parestesias o por los sentidos,
o parte cognitiva, registro de conducta o autonómicos, que comienzan esos tipos de crisis de inicio no motor. Ahora, de inicio desconocidos, eso se debe a que no se sabemos si inició de causa focal o generalizada. Ahora, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas tienen su fase tónica, que duran de 10 a 20 segundos, pérdida repentina del conocimiento, pérdida la postura, la persona puede tener la parte de extensión, endurecimiento de las extremidades, puede haber un grito ictal involuntario por la contracción de los músculos respiratorios, puede haber una fase clónica de 30 a 90 segundos posteriormente, en el cual realiza la parte flexoextensión breves, rítmicas, y algunas personas pueden haber cianosis perioral, cialorreas, puede haber mordedura de la lengua, la mejilla, y pérdida también relajación de esfínteres. Y la fase posictal que puede durar es cuando ya detuvo la crisis y puede durar de minutos a varias horas, y cuando el paciente puede tener dolor de cabeza, confusiones leves, sensación de músculos adoloridos, fatiga, sonolencia, y no recuerda el evento, porque son tonio-clónica generalizada, no recuerda el evento, en ese momento no ha estado consciente ni más. Otras características, el ritmo cardíaco rápido, alteración de elevación de la frecuencia cardíaca, acidosis respiratoria y también metabólica. Hay conductas durante las convulsiones focales, como mencionamos, a nivel cognitivo, a nivel emocional afectivo, a nivel autonómico, a nivel motor, a nivel sensorial, automatismos y lateralidad. Entonces, estos síntomas de convulsiones focales sin alteración de la conciencia, también llamadas convulsiones antes parciales simples o automatismos, hay afectaciones, como dijimos, tipo sensaciones de confusión, déjà vu, mareos, babeos, los ojos se pueden poner, sensación como ojo de blanco, alteración de caída en una parte del cuerpo, incontinencia, sensación de pérdida de conciencia o emite sonidos, alteraciones de la memoria. Entonces, hay descripciones de las crisis de inicio focal, no, o descripción de las crisis que se desconoce si fue inicio focal o generalizada, que pueden ser diversas, que puede ser en una extremidad, en mi cuerpo, o 4 extremidades, que pueden ser semiológicamente a nivel fenómenos motores elementales, como asinéticos, astáticos, atónicos, fenómenos motores complejos, tipo con automatismos, o hipercinéticos, que puede haber alteraciones de la conciencia. Fenómenos sensoriales tipo auditivos, percepciones de ilusiones corporales, despersonalización, sensaciones olfativas, gustativas, vestibulares o visuales. También cognitivas o fenómenos cognitivos y de lenguaje con afasias, con pensamientos forzados o alteraciones cognitivas, anosognosia, apraxia. También hay fenómenos tipo autonómicos como a nivel del cardiovasculares, cutáneos, de temperaturas, puede haber episodios de bradicardia, taquicardias, ictales, gastrointestinales, puede haber flatulencias, náuseas, vómitos, polidipsia, cialorrea. Y también afectivas pueden presentarse a nivel de ansiedad, de alteración, de gestión de peligro, de miedos, o auras indescriptibles, o también fenómenos posictales, que pueden ser autonómicos, que puede haber amaurosis, dolor, cefalea, confusiones, o afasias y síntomas psiquiátricos o parálisis de todo. Entonces, los síntomas posictales comunes, como mencionamos, puede ser confusión, depresión, dificultad para hablar, vergüenza, miedo, agotamiento, frustraciones, dolor de cabeza, soledad, no recuerda el evento, hay náuseas, hay dolores, alteraciones perceptivas, psicosis, sed y debilidad. Entonces, en el estado posictal, en el estado no convulsivo, nosotros notamos que el paciente puede presentar justamente después de haber presentado las crisis, que ese estado posictal puede durar segundos, minutos, horas incluso después de las crisis. Entonces, la clasificación hay diversos tipos de síndromes epilépticos según la edad de presentación. Hay pacientes que, por ejemplo, que pueden darse a nivel de los grupos etarios de recién nacidos hasta 18 años, que puede haber, según las clasificaciones de inicio focal o la clasificación de inicio generalizado. Si son de inicio focal, de repente con espigas centrotemporales focalizadas o crisis a nivel autonómicas, autolimitadas, o la epilepsia infantil familiar, que también se puede dar en los primeros 5 años de vida, o los tipos de epilepsia hipermotor relacionado también al sueño, que puede ser entre el año de vida hasta adolescencia. Puede haber crisis occipital, fotosensibles a nivel occipital,
Y a nivel generalizado puede presentarse, como mencionamos, las crisis de ausencia, que se pueden dar de entre los 3 a 4 primeros años de vida y desaparecer en algunos pacientes en la adolescencia, pero en pequeño porcentaje pueden persistir y añadirse con otros tipos de crisis en la adultez. Ahora, hay también epilepsia mioclónica juvenil que afecta a la adolescencia, hay epilepsia de ausencia juvenil, hay epilepsia mioclónica de parpadeos también en los primeros años de vida antes de la adolescencia, o epilepsia infantil mioclónica. También hay otros tipos de síndromes que se pueden presentar en la edad infantil, que estos síndromes no solamente son síndromes epilépticos, sino también el retraso en el desarrollo, como el síndrome de Ohtahara, que puede desarrollar un síndrome de West, después del síndrome de West, a un Lennox-Gastaut, o el paciente síndrome de Rasmussen, o el paciente síndrome de Dravet, que previamente ha tenido crisis febriles y posteriormente no hay, después de los 5 años hay crisis sin fiebre y también presenta un retraso en su desarrollo. El paciente, ¿no? Que estos son los tipos de crisis que son algunos síndromes epilépticos que afectan con el deterioro progresivo neurológico. Ahora, aquí vamos a ver un video de un paciente que tiene una crisis atónica. La crisis atónica en la cual el paciente pierde se pierde el tono muscular y hay una caída de la cabeza, ¿no? Vamos a ver aquí la imagen, el video, que es corto. El paciente va a tener una pérdida del tono muscular a nivel cervical y va a presentar una crisis atónica. Ahí, vieron, en esa imagen el paciente tuvo la crisis atónica en el cual hubo pérdida del tono muscular, hizo la flexión cervical y inmediatamente se evidenció en el encefalograma la imagen, ¿no? Acá en otra imagen vemos a ver que una paciente tiene epilepsia mioclónica juvenil, son mioclonías durante la estimulación. Y ahí alto, el paciente brinca, ¿no? Tipo salto, tipo susto, que el paciente brinca y salta. Y dura segundos. Este es un paciente con adolescente, epilepsia mioclónica juvenil, que se va a evidenciar 2 sacudidas durante 3 segundos. Tiene hay una sacudida mioclónica, que es el paciente, que es tipo salto, brinco, movimiento, que se presenta en las 4 extremidades. Ahora, esta es una crisis de motora focal. Aquí vamos a ver una crisis tónica focal con asimetría, porque el tono más sostenido va a ser el miembro superior, van a ver en el miembro superior izquierdo, y va el paciente mirar hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a ver también que el encefalograma va a cambiar en el momento que el paciente tenga las crisis. Ahí tiene su crisis en miembros superiores, es tónico, es cierto, pero predomina más en el lado izquierdo, ¿no? En cual el cambio de encefalogramas de patrones epilépticos, y el paciente también va a hacer una mirada forzada al lado izquierdo, ¿no? Muy bien. En el siguiente video vemos una crisis motora focal. Durante el sueño hay una breve convulsión tónica asimétrica, con aumento más marcado del tono en la extremidad del miembro inferior izquierdo. Si van a notarlo en la pierna izquierda, ¿no? Que va a ser más notorio el movimiento tónico. Ahí comienza a tener sus crisis. Un tónico, hay la extensión, endurecimiento de la extremidad de ambas, pero se nota más en la izquierda, ¿no? El paciente, después del evento, siente miedo y temor en el estado posictal. Ahora, hay convulsiones en diversos tipos de los lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. Influye mucho, por ejemplo, los con crisis del lóbulo frontal, son hipercinéticas focales y motoras bilaterales focales, que pues, depende de la zona donde aparezca, si es en la corteza sensoriomotora primaria, que puede ser característica somatosensorial focal, o corteza sensoriomotora suplementaria, que puede ser convulsiones motoras bilaterales focales,
o también convulsión somatosensorial focal. También corteza orbitofrontal, que puede haber alteración de la conciencia, automatismo, soluciones olfativas, autonómicas, o corteza frontopolar, que puede haber alteraciones autonómicas o pensamientos forzados, o versiones ipsilateral de la cabeza y de los ojos, y corteza frontal dorsolateral, que puede haber una versión contralateral de la cabeza y del ojo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer un tipo de crisis focal en el cual, a nivel frontal, que el paciente una convulsión con rasgos hipercinéticos y automatismos bípedos que evoluciona con rigidez tónica en el miembro superior derecho. Tiene sus rasgos hipercinéticos, tiene sus automatismos bípedos en las dos piernas, hace como si estuviera bicicleteando, y evoluciona a rigidez tónica en el brazo, el miembro superior derecho, una extensión, una postura rígida. Muy bien. Acá es otra paciente que tiene un síndrome de Rasmussen. Es una pequeñita que tiene convulsión focal eh, continua en el miembro superior derecho y en el lado de la cara derecha también. El brazo derecho y cara derecha, ¿no? Ahí vemos un tipo de crisis focal. El paciente tiene tónico clónica en miembro superior derecho y también vamos a ver que presenta en la hemicara derecha. El hemicara al lado derecho ahí se ve más, que también presenta las crisis focales continuas, ¿no? Y pero la paciente, como ven, está despierta y sin trastornos de conciencia. No hay trastorno de conciencia, el paciente está despierta, tiene una crisis clónica de mi cara derecha y mi superior derecho, y la paciente puede estar conectada con su entorno. Ahora, en relación a las crisis del lóbulo temporal, puede hacer crisis de tipo alteración de la conciencia, automatismo, alteraciones sensoriales, emocionales, cognitivas, autonómicas, puede ser con lateralización hemisférica, también con alteración de conciencia o espalda. Entonces, depende si la crisis del lóbulo mesial incluye el hipocampo, puede haber una convulsión autonómica o convulsiones emocionales o paradas conductuales con alteración de la conciencia y puede progresar de focal a generalizar. Si son en el lóbulo temporal lateral neocortical, puede ser una convulsión auditiva sensorial focal o con alteración de la conciencia, características motoras también pueden aparecer y convulsiones focal a bilateral. Aquí vemos un paciente a nivel del lóbulo temporal, una crisis de convulsión focal con alteración de la conciencia. Los cuidadores van a notar que el paciente está confundido en relación al siguiente paso del juego de las cartas. Va a desarrollar rasgos motores en la cara y el brazo derecho como una distonía, pero va a haber trastorno de conciencia. Una va a tener el paciente como una expresión de miedo, un comportamiento confuso. Y en el falograma también van a notar que el paciente tiene un ritmo ictal del lado inferior izquierdo, que aparece después del inicio clínico. Ya. Inician el juego, el paciente después se confunde, no sabe qué va a hacer en la siguiente parte del juego. Y después presenta rasgos motores en la cara y posteriormente distonía en el miembro superior derecho. Y expresión como que de miedo y comportamiento confuso, ¿no? Desorientado. Son crisis a nivel del área temporal. Muy bien. Ahora, en la siguiente crisis notamos en también temporal izquierda, después de despertarse el sueño, hay comportamiento en el paciente pequeño pediátrico, un comportamiento de confusión, movimientos de la boca y un leve aumento del tono en la extremidad superior derecha, una crisis tónica en el miembro superior derecho, pero previamente había movimientos de boca y comportamientos de confusión. Y se despierta, ahí comienzan a ver las alteraciones, despierta del sueño, comportamiento de confusión, movimientos manuales y hay un aumento del tono en el miembro superior derecho, que justamente es más notorio, ¿no? Ahora, las crisis del lóbulo parietal son las crisis más
La crisis del lóbulo parietal puede ser crisis tipo desorientaciones, alteraciones de la sensibilidad, afecta al área sensorial primaria, puede haber afectación somatosensorial focal, se afecta la corteza parietal no dominante, puede haber alteraciones a somatognosias, macrosomatognósia, percepción del cuerpo está una parte más agrandada con otra, área sensorial secundaria, puede ser convulsiones cognitiva focal, un tipo de crisis de marcha jacksoniana, unión parieto-occipital, convulsiones cognitivas focales, con región parietotemporal dominante, cognitivas también. Ahora, en el paciente vamos a ver una crisis a nivel parietal, se produce una convulsión somatosensorial consciente focal. El paciente inicialmente describe un hormigueo en la comisura izquierda de la boca al inicio de las crisis. A ver, acá está, ya. El paciente presenta un hormigueo en la comisura izquierda de la boca al inicio de las convulsiones, que esto progresa a debilidad facial inferior izquierda, y babeo, y por el mismo lado donde hay una disminución de la postura facial. Hay una debilidad facial izquierda y un babeo del lado izquierdo, ¿no? El paciente si está consciente, puede seguir órdenes, responde preguntas, eso es una crisis de inicio focal a nivel parietal sin trastorno de conciencia, pero nota una disartria leve durante la crisis, ¿no? Y también hay un parpadeo bilateral, que más predomina ese parpadeo del lado ojo izquierdo que el derecho. Y el paciente tiene una displasia cortical focal a nivel parietal, ¿no? Ahora vamos a ver otro video. Hay crisis del lóbulo occipital, que pueden ser convulsiones visuales, sensoriales, focales. Si afecta la corteza visual primaria, puede ser sensorial focal visual, alteraciones cognitivas focales, corteza estriada, también crisis cognitivas, alteración de conciencia si afecta a la parte inferior de la fisura calcarina. O motoras atónicas si afecta a la fisura calcarina superior. Por ejemplo, aquí vemos una convulsión de característica del lóbulo occipital, en el cual el paciente tiene un parpadeo forzado, intermitente, una versión breve del ojo gira hacia la derecha. El niño permanece, está consciente y responde a su cuidador. El niño también mira el televisor que está en el techo frente a su cama de vez en cuando, ¿no? Ahí tiene el paciente un parpadeo ocular y los ojos se habían girado hacia la derecha. Ya pasó la crisis. Y responde al cuidador cuando le habla. Ahora, hay crisis típicas y atípicas de tipo de las crisis de ausencia, ¿no? En la crisis de ausencia vamos a ver que más se nota por la hiperventilación con detección de la actividad. La crisis de ausencia son como reacción de parada, nota una reacción de parada, mirada fija, la detección de la actividad, y esta que no recobra, no es consciente de la crisis. Ahí está hablando y se... Así como la crisis mioclónica se nota más con la fotoestimulación, la crisis de ausencia se nota más con la hiperventilación. Y el paciente es como una reacción de parada, mirada fija, alteración del nivel de conciencia. Es una crisis generalizada en la parte infantil y hasta adolescencia. Si las crisis, por ejemplo, son de inicio según la localización para ubicar las zonas afectadas. Si son con aura epigástrica, puede afectarse a nivel temporal. Si son sensoriales, parietales,
a nivel contralateral. Si son auditivas, en el giro temporal superior a nivel contralateral. Son vertiginosas a nivel temporoparecto-occipital, visual a nivel occipital contralateral. Si son tipo urgencias miccionales o orgánicas, temporolímbicas no dominantes, dolorosas parietales, hematosensorial, contralateral, y miedo a la parte límbica prefrontal temporal. Si el paciente tiene, a esos son en las partes del aura, donde se encontraban las crisis focales según la localización. Ahora, si el paciente tiene una distonía unilateral, como vimos en el paciente en uno de los videos, es una región temporal contralateral. El paciente tenía distonía en miembro superior derecho, entonces la lesión está temporal del lado contrario. Si hay una paresia o hipocinesia ictal, hay una afectación frontal contralateral. Si hay automatismos manuales unilaterales, la lesión es temporal ipsilateral. Automatismos oroalimentarios también temporales. Versión, la mirada es a nivel contralateral al hemisferio del inicio de las crisis. Si son tipos posturas tónicas asimétricas, el área motora suplementaria, o signo de 4, en el cual es tipo, el extiende un brazo y el otro lo flexiona, es a nivel lado contralateral la lesión. Ahora, si hay expresiones faciales, deviación tónicas perorales, contralateral, tipo de movimiento de chupeteo, también es una frontal mesial. Si fenómenos de predominios autonómicos, alteraciones cardíacas tipo límbicas, temporales, náuseas, vómitos, piroerección, bostezos a nivel temporal límbicas, signo de predominio ocular, nistagmo, como mencionamos, a nivel puede ser contralateral, parpadeo ipsilateral, de componente emocional, a nivel, si es sonrisa, llanto, puede ser amartomas tipo las crisis gelásticas, amartomas a nivel hipotalámicos. Si son tipo automatismos sexuales, pueden ser a nivel frontal, temporal, dependiendo de la zona donde se realice. Y la signo se relaciona al lenguaje, si hay afasia, puede ser hemisferio dominante, coprolalia a nivel frontal mesial. Ahora, según otros síntomas, si algunos pacientes si hacen fenómenos de tocarse la nariz, la afectación es temporal ipsilateral. Si hacen tos postcrítica, es temporal mesial inferior dominante. Las paresias unilateral es una afectación contralateral. La psicosis post de la crisis, una activación temporal bilateral. Alteración del lenguaje, el hemisferio dominante. Disfunciones cognitivas de la memoria del hemisferio. Si es memoria verbal a nivel hemisferio izquierdo, memoria visual hemisferio derecho. Si hay hemianopsias a nivel afectación occipital contralateral, si el paciente presenta mordedura de lengua, es la afectación ipsilateral. Ahora, acá vimos, por ejemplo, un paciente con espasmo epiléptico. Un bebé sufre un espasmo epiléptico caracterizado por movimiento de cabeza hacia adelante. Crisis tipo espasmo que hizo. La cabeza hizo la flexión hacia adelante, ¿no? De manera súbita, breve y de segundos de duración, que para algunos papás o algunas personas de repente puede pasar desapercibido, pero si sabemos la semiología o los puntos anatómicos o el tipo de crisis, vamos a identificarlo. Hay diversos tipos de diagnóstico diferencial para ver si es focal, generalizada, no epiléptica, psicógena o síncope. Cuando no epiléptica, psicógena es tipo de variables. En el falograma no vamos a ver cambios o vamos a ver cambios o alteraciones a nivel actividad beta, rítmica, puede haber, algunas personas pueden ser muy prolongados en las crisis psicógenas, que en relación y movimientos son motores asincrónicos, fluctuantes, puede haber cierre de los ojos, movimientos de cabeza y el cuerpo de un lado a otro que no tienen relación con los tipos de crisis que hemos mencionado. Ahora, el síncope es un trastorno de conciencia usualmente de segundos o minutos de duración, es una pérdida transitoria de la conciencia, pérdida del tono muscular, hay pródromos, la persona puede tener palidez, frialdad, puede sentir calor, sudoración, palpitaciones, puede presentarse a nivel de causas cardiogénicas, vasovagal u ortostáticas, y también, bueno, podemos pedir un falograma o algo, un electrocardiograma para ver ese tipo de alteración. Ahora hay pacientes que pueden sospecharse de un ataque isquémico transitorio o en una crisis. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener ataques isquémicos transitorios que de repente duren de pocos minutos, que de repente sean afasias o trastorno de conciencia o desorientación. Entonces, el paciente tenemos que ver, indagar su comorbilidad y su historia para ver si hay afectación a nivel de un accidente isquémico transitorio o ha sido una crisis de inicio focal. Ahora, también hay crisis, auras migrañosas, que también como migralepsia. Una migraña asociada al paciente con un trastorno de conciencia, pero forma parte de la migraña complicada.
Ataque de pánico con síntomas de desesperación, miedos, aturdimientos y amnesia global transitoria que puede durar pocas horas y es una amnesia anterograda incapacidad para formar nuevos recuerdos según en el evento que pueda transcurrir. Ahora, hay imitadores o tipos de efectos o también reacciones, se puede decir, diagnósticos diferenciales según el grupo etario. Si es recién nacido, puede haber apnea, nerviosismo, mioclonio benigno del sueño neonatal. En los bebés puede haber mioclonías benignas de la infancia, ataques estremecedores, también puede haber tortícolis benigna en la infancia. En los niños puede haber síncope vasovagales, migrañas, vértigos paroxísticos, trastorno de tic, estereotipias, de movimiento ritmo, parasomnias o terrores nocturnos. En los adolescentes también puede haber presencia de síncopes, narcolepsia, discinesias paroxísticas hiperkinéticas, trastornos de tic, espasmo facial, síndrome de la persona rígida, migrañas, alucinaciones, y en los adultos mayores pueden presentarse síncopes cardiogénicos, ataques químico-transitorios, ataques de caída, amnesia global transitoria, encefalopatías tóxico-metabólicas o trastornos de conducta, que pueden ser diferenciar, ¿no? Entonces, en un paciente para que llegue a emergencia o consultorio, para poder distinguir que las crisis son psicógenas o si las crisis son epilépticas, son psicógenas o son propiamente epilepsia, la duración, pues usualmente las crisis de epilepsia duran pocos minutos, usualmente, salvo que las que se generalizan, pues, ¿no? Que pueden ser estáticas. Pero las pacientes que están en crisis no epilépticas, psicógenas, duran mucho más minutos, incluso por algunos se pueden prolongar. Los ojos, durante el evento, la crisis de epilepsia, usualmente, en la mayoría de casos, no todos, pero la mayoría están pues con ojos abiertos. Pero en las crisis, el paciente no epiléptica psicógena tiene los ojos cerrados, tiene como un cierre forzado del ojo. La actividad motora en la epilepsia es estereotipado, sincronizado, rítmicos, pueden progresar de una extremidad a otra, o en mi cuerpo, o el otro contrario, mientras que en las psicógenas puede haber movimientos, como mencionamos, no rítmicos, no sincrónicos, desproporcionados. Puede estar rodando el cuerpo de un lado a otro, empuje pélvico hacia adelante y variable. La vocalización en el paciente, pues en la epilepsia es poco común, usualmente puede ser algo que sea un llanto ictal, ¿no? O fases tónicas, pero en los pacientes pueden presentar algunos tipos de gemidos, por eso es importante ver cómo si hay afectación de tónicos o clónicos. También hay otonías que hay incontinencias, que es más común en los pacientes con crisis focales generalizadas en relación a las incontinencias urinarias o fecales en relación a si son no epilepsias psicógenas, ¿no? En las síntomas autonómicos no se presentan en las no epilépticas y los síntomas posictales, el paciente puede despertar y orientarse rápidamente sin tener en las crisis psicógenas un estado posictal y dolor de cabeza esporádicamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las clínicas sugestivas de una epilepsia. Los ojos están abiertos, movimiento de la cabeza, unilateral versión, puede ser de repente lateralizada a un lado o hacia atrás, extensión cefálica, movimientos sincrónicos de extremidades, la posición del cuerpo es neutral y puede estar en flexión, y crisis, el curso es continuo de las crisis. Pero si el paciente, hablamos acá en otra tipo de clínicas sugestivas de fenómenos no epilépticos, vemos que es diferente totalmente, como estamos viendo en la imagen anterior, una crisis epiléptica al otro, ¿no? El paciente va a tener los ojos abiertos, va a tener movimiento de cabeza de un lado a otro, va a tener adelante hacia atrás simultáneamente, va a tener movimientos asincrónicos de las extremidades, va a tener el cuerpo de posición puede estar tipo opistótonos, los cursos de la crisis no van a ser continuos, sino que pueden ser fluctuantes, ¿no? Entonces, es importante diferenciar cuando es una crisis, realmente es una crisis o es una que causa psicógeno, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la epilepsia es importante ver el sistema 10-20 o 10-10 para un paciente para ver las causas o ver los tipos de localizaciones para ver la actividad eléctrica del cerebro. Puede ser una actividad eléctrica focal, congelación bilateral o generalización, inicio general bilateral. Entonces es importante ver el duración estándar mínimo del paciente, tenemos que colocar los electrodos, ver que tenga maniobras de activación del paciente, por ejemplo, fotoestimulación, hacerle la hiperventilación,
hacer y tener cuidado con los adultos mayores con la parte de los métodos de activación, ¿no? Y pues, si hay unas respuestas fotoparoxísticas, pueden ser más del 50% del síndrome de Jeevan, mioclonías, ausencias generalizadas, focales. Si son, por ejemplo, crisis, también tenemos que ver si el paciente ha habido privación del sueño o no, de preferencia indicar que hay un poco de privación del sueño para que puedan ser más notorias las crisis con la actividad del electroencefalograma. Encefalograma en la epilepsia, bueno, vamos a ver primero si es primera crisis, si hay causas estructurales, si hay un estatus epiléptico, si hay sospecha o hay diagnósticos diferenciales, ver si hay paroxismos o no, o pacientes que de repente puedan operarse, ¿no? O no está llevando un tratamiento adecuado. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen A, es un tipo, todas las que vemos ahí son tipos de alteraciones de crisis. En el A es una onda aguda, potencial paroxístico, morfología puntiaguda de 70 a 200 milisegundos de duración. En la imagen B vemos una punta que es potencial paroxístico puntiagudo de menos de 70 milisegundos de duración. En la imagen C es un complejo de punta onda lenta, y esa punta seguida de onda lenta de frecuencia variable de 2 a 5 Hz. En la imagen D es polipunta, son como varias puntitas pero seguidas. Es una serie de múltiples puntas a frecuencias rápidas. Ahora, la E, que es punta onda, complejo de múltiples puntas seguidas de ondas lentas, ¿no? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, en un paciente que en la resonancia magnética se ve que en el registro, movimientos propios del paciente de la crisis, ahí se ve ráfagas de ondas puntiagudas centrales, son mayor amplitud en el hemisferio derecho, no son periódicas, no son rítmicas, pero no hay evidencia de delta ritmo de alta amplitud. En la resonancia magnética que vemos en el paciente, para tratar de ver la imagen con el encefalograma, vemos que en la resonancia magnética, en el T2 axial, hay una hiperintensidad en el T2 en la circunvolución precentral derecha, ¿no? Y como vemos, cuadra justamente en la zona precentral derecha con el lado del hemisferio derecho, donde se veían los tipos de ráfagas de ondas puntiagudas, ¿no? A nivel central. Ahora, este es otro tipo de, por ejemplo, crisis de ausencia en encefalograma que vemos en un paciente que son de 3 Hz de punta onda lenta, que es la actividad ha sido inducida por una hiperventilación asociada con un retraso o parada de la actividad y trastorno de conciencia. Entonces, es típico de la crisis de ausencia de las 3 Hz punta onda lenta y generalizada. Ahora, patrones asociados a síndromes epilépticos, de repente hay punta onda generalizada de mayor de 2.5 Hz en epilepsias mioclónicas, juveniles, puntas, polipuntas ondas más de 2.5 Hz, mioclonía juvenil. En síndrome de Lennox-Gastaut vamos a encontrar punta de onda generalizada menos de 2.5 Hz, brotes, polipuntas, actividad rápida de sueño y actividad de fondo lenta. Es decir, va a haber una variación, como son síndromes, una variación más de un tipo de características de crisis. Las benignas de la infancia pueden ser puntas focales con topografía específica, centro temporal occipital. Si son crisis febriles, plus o síndrome de Dravet, puede haber actividad de fondo normal, puntas, ondas generalizadas y puntas focales, ¿no? O en el síndrome de West, que es una ipsarritmia, ¿no? Que es un desorden total en el encefalograma. En el síndrome de Ohtahara vemos brote supresión, que es en lo más pequeñitos que afecta. Entonces, hay criterios diagnósticos para estatus epiléptico no convulsivo. El estatus epiléptico no convulsivo, aparte que decimos estatus epiléptico, si las crisis focales duran más de 10 minutos, la crisis generalizada dura más de 5 minutos, o si el paciente entre crisis y crisis no recobra la conciencia, es un estatus epiléptico. Pero si el paciente está dormido, no reacciona, y está de repente en un lugar que no despierta, entonces se sospecha de un estatus epiléptico no convulsivo, al paciente le hacemos no convulsivo quiere decir que no estamos viendo físicamente las crisis, y al paciente le pedimos un electroencefalograma. Y el encefalograma, si vemos que hay actividad mayor de dos puntos, descargas epileptiformes de puntas, de mayor de 2.5 Hz, o descargas epileptiformes de mayor de 0.5 Hz, o actividad rítmica delta, teta, de mayor 0.5 Hz, en más de uno de los siguientes, en un paciente que pueda
después de haberle dado un tratamiento fármaco anticonvulsivante, y vemos una mejora clínica en el encefalograma tras el tratamiento, o hay una semiología clínica y tan sutil, o la evolución típica espacio-temporal, ¿no? Cuando cambia la amplitud y la frecuencia de las crisis. Ahora, en estos pacientes también recomendaciones para pedir una neuroimagen. Si el paciente, por ejemplo, se sospecha de crisis de inicio focal o primera crisis o tiene el paciente cefalea, fiebre, una crisis, o el paciente ha tenido un trastorno de neurodesarrollo, o si el paciente tiene antecedentes familiares de epilepsia, o el paciente tiene trastorno del aprendizaje, o el paciente tiene de repente antecedentes de cáncer propiamente, o la crisis es en un adulto mayor, o entonces o inmediatamente pedir una neuroimagen. En esos tipos de neuroimagen vemos en un hombre, por ejemplo, de 26 años, una esclerosis del lóbulo temporal mesial izquierdo, justamente en el lado donde está resaltado en forma de círculo. En otra imagen vemos otro hombre de 65 años con esclerosis del lóbulo temporal mesial izquierdo, en el cual también está remarcado en círculo y en flecha, en el cual vemos que hay el paciente presenta crisis con alteración de conciencia, y se evidencia en la secuencia T2 que el paciente hay atrofia del hipocampo, y también se evidencia una hiperintensidad, ¿no? Y un agrandamiento del asa temporal ipsilateral. Ahora, en ese paciente vemos un paciente de 18 años con displasia cortical focal. Esa displasia cortical focal vemos tipo cuando en las áreas donde está remarcada y señaladas, que justamente en el T2 vemos como una hiperseñal, hiperintensa, ¿no? En la circunvolución temporal inferior derecha. Ahora, en esos tipos de, otro tipo de lesiones vemos heterotipias nodulares periventricular bilateral. Por ejemplo, acá esas heterotipias periventriculares bilateral es en una paciente de 21 años con síndrome de Lennox-Gastaut, que usualmente estos tipos de heterotipias se asocian a síndromes epilépticos en una paciente que tiene síndrome de Lennox-Gastaut. En la secuencia vemos en la T1 difusiones y flare, que en el cual vemos estas heterotipias periventriculares nodulares. Es en una resonancia, vemos en un paciente que vemos un granuloma cisticercal frontal izquierdo, ¿no? Vemos una lesión ovalada hiperintensa en la secuencia T2, hipointensa en la secuencia, en la recuperación inversión, y realce anular en la secuencia T1 capta contraste. Anular de manera gruesa y de manera circunferencial con un edema periférico, ¿no? En otros tipos de lesión encontró paciente con convulsiones por neurocisticercosis, una paciente de 32 años, que vemos la fase coloidal, bueno, vesicular coloidal, en el cual vemos que capta contraste, en el cual tiene un edema periférico y tiene múltiples quistes pequeñitos a nivel de la base cortical. Y en otros dos pacientes es una pequeña malformación cavernosa. En el T1, secuencia de, bueno, vamos a ver en las imágenes, en la secuencia ecogradiente o secuencia SWAN, se ve la hipointensidad. En la T1S con contraste, pues una pequeña malformación cavernosa dentro del opérculo frontal izquierdo, ¿no? Ahora, para el tratamiento y manejo de las crisis, es importante ver el tipo de crisis que ha tenido el paciente. Si el paciente está en un centro de salud cercano, y cuenta con los medios para poder estabilizar al paciente, lo ideal es primero estabilizarlo y luego referirlo. Ahora, para evitar que el paciente llegue a estatus epiléptico o evitar que el paciente pueda tener mayor lesión de estos tipos de crisis. Entonces, si ingresa al servicio de emergencia, ve el especialista, el emergenciólogo, el neurólogo, ve la necesidad si requiere ingresar a UCE o evaluar si requiere la imagen, si se ha hecho imagen en una lesión expansiva o una lesión por una hipertensión endocraniana, o una lesión de que de repente requiera ser visto por neurocirugía por una hemorragia subaracnoidea, un tipo de sangrado extenso que requiera un tipo de drenaje. Aseguramos en el paciente la vía respiratoria. Monitorizamos los signos vitales, temperatura, oximetría, el oxígeno, la glucosa inmediatamente, cateterizamos la vía venosa. Si el paciente es alcohólico, administramos glucosa, sospechamos de una deficiencia de alteración de la vitamina B, administramos glucosa al 50% sin caso de presente una hipoglicemia, más 100 miligramos de tiamina. Y administramos el fármaco anticonvulsivo, según la historial o la anamnesis rápida y breve que hagamos, el consumo de drogas, enfermedades sistémicas y antecedentes.
hacemos estudios analíticos, aparte metabólicos, infecciosos, tóxicos, vemos la posibilidad de punción lumbar, encefalograma y neuroimagen, ¿no? Para tratar de ver las causas. Ahora, en esos tipos hay crisis sintomáticas, como mencionamos, y crisis no sintomáticas. Las sintomáticas, por ejemplo, en el cual son crisis reversibles. Estos tipos de causas pueden ser reversibles, como hipoglicemia, hiponatremia, hipomagnesemia, drogas o alcoholes, intoxicaciones, estrés agudo, encefalopatías, traumáticos. Entonces, si nosotros en los casos de trastornos metabólicos tóxicos, si hacemos que el paciente se estabilice o lo regularizamos, obvio que está con crisis, tenemos que colocarle su tratamiento, si dura más de 2 minutos o 3 minutos, su tratamiento de crisis de benzodiazepinas de primera línea, y tratar de regularizar las alteraciones metabólicas tóxicas del medio interno, si fuera hipoglicemia, si fuera hiponatremia, hipomagnesemia o hipernatremia, hiperglicemia, o tenga una acidosis metabólica, o tenga una situación diabética, o una uremia, un paciente con enfermedad renal estado 5 sin diálisis, para tratar de estabilizar esos tipos de medio interno. El paciente ya no tendrá las crisis y nuevamente el paciente no iniciar el tratamiento, solamente observar para ver si más adelante requeriría algún tipo de manejo adicional o no, dependiendo de los estudios complementarios. Ahora, la primera convulsión no provoca en un adulto, es decir, que el paciente, por ejemplo, tenga una lesión estructural, tenga un síndrome epiléptico, haya tenido un traumatismo craneoencefálico hace más de una semana, haya tenido un tipo de cáncer encefálico, un tipo ya de epilepsia. Entonces tenemos que ver si el paciente preexiste tumores, lesiones, infecciones o stroke remotos, pasó más de una semana, o tiene las historias de etiologías de la epilepsia para poder iniciar e inmediatamente reiniciar el fármaco en caso el paciente lo haya suspendido, o iniciar el fármaco en caso el paciente haya dejado de, o haya, no haya podido comprar el fármaco, o el paciente dejó de acudir al control, a su cita, y ya no tuvo el medicamento, ¿no? Entonces es importante ver el tratamiento de iniciar la terapia lo más pronto posible. Ahora, el espectro terapéutico de los medicamentos anticonvulsivos de amplio espectro, ¿qué tipos de convulsiones, tanto tipo focal como generalizada? Puede ser veracetam, puede ser clobazam, lacosamida, la motrigina, levetiracetam, perampanel, topiramato, valproato y sonidazamida. Si el paciente tiene un espectro de inicio focal, ¿no? Es de preferencia carbamazepina, la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, y gabina, vigabatrina, y si son de ausencias, es etoxazumida. Ahora, hay medicamentos que, por ejemplo, el paciente tiene un tipo de epilepsia, pero si le damos un tipo de convulsivante, ese medicamento puede exacerbar las crisis o agravar las crisis o precipitarlas. Por ejemplo, si las convulsiones son tónicos clónicas de inicio generalizado en cualquier grupo etario, si le damos carbamazepina o fenitoína, pueden exacerbar las crisis. Si el paciente tiene crisis de ausencia en niños, si le damos carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, otelgavina, vigabatrina, pueden exacerbar las crisis. Si el paciente tiene una crisis de ausencia o crisis mioclónicas o convulsiones tónico-clónicas de no generalizado o con epilepsia mioclónica juvenil, si le damos carbamazepina, gabapentina, lamotrigina o carbamazepina, fenitoína, otelgavina, vigabatrina, pueden exacerbar las crisis. Pues es muy importante darle tratamiento según el tipo de crisis que presente el paciente. Ahora, para las convulsiones o crisis de inicio focal o generalizadas de inicio focal, o con generalización bilateral, pero de inicio focal, entonces es de primera línea la motrigina, la levetiracetam, carbamazepina o la cosamida. Para la crisis de ausencia se recomienda etoxucimida, valproato o la motrigina. Para las convulsiones tónico-clónicas de inicio generalizadas pueden ser la motrigina, levetiracetam, valproato, topiramato y sonizamida. Para las crisis tipo mioclónicas puede ser levetiracetam, valproato, sonizamida y clonazepam. Las convulsiones tónicas atónicas puede ser valproato, lamotrigina, clobazam, sonizamida y levetiracetam. Para las convulsiones motoras focales o de inicio focal, puede ser fenitoína, carbamazepina y oscarbamazepina. Ahora, cuando las crisis son de inicio focal, de primera línea convencionamos carbamazepina o lamotrigina, de segunda línea levetiracetam o oscarbamazepina, tercera línea puede ser veracetam, clobazam o lacosamida, o perampanel o fenobarbital. Ahora, si las crisis son de ausencia, en primera línea está la etoxucimida, el levetiracetam o el valproato, en segunda línea la motrigina, en tercera línea clobazam, el fenobarbital, topiramato, sonizamide.
Si las crisis son de inicio tónico-clónico generalizado, en primera línea está la motrigina, levetiracetam, topiramato, valproato. En segunda línea, el veracetam, carbamazepina, clobazam, oscarbamazepina, perampanel, fenobarbital o fenitoína. Y si las crisis son mioclónicas, de primera línea está el levetiracetam, topiramato, valproato. En segunda línea, veracetam, clobazam, ozonizamida. Si las crisis son tónicas atónicas, en primera línea está la lamotrigina, levetiracetam o valproato. En segunda línea, la beveracetam, clobazam, fenobarbital o topiramato. Ahora, en el síndrome de Dravet se puede dar en primera línea levetiracetam o topiramato. En segunda línea el clobazam. En tercera línea, en este síndrome de Dravet se puede añadir cannabidiol, clonazepam o dieta también cetogénica, que es muy importante en los síndromes epilépticos dar dietas cetogénicas o de los pacientes con epilepsia refractaria. Los síndromes de Lennox-Gastaut, en la primera línea está la lamotrigina, el clobazam y topiramato. Segunda línea, los cannabidiol, porque es un síndrome epiléptico. En tercera línea puede estar el levetiracetam, o el perampanel o valproato. Entonces, es importante el evaluación y manejo de un paciente con epilepsia farmacoresistente. ¿Qué quiere decir epilepsia farmacoresistente? Se define la incapacidad de poder a pesar de haber iniciado en el paciente dos diferentes tipos de fármacos anticonvulsivantes bien tolerados, elegidos y administrados apropiadamente y adecuadamente, sea como monoterapia o en combinación para el tipo de crisis del paciente, si a pesar de ello sigue con crisis, entonces ya podemos decir que es una epilepsia farmacoresistente. El tipo de epilepsia farmacoresistente tenemos que ver si el paciente ha hecho reacciones adversas al medicamento, si han bajado la dosis, ha tomado el medicamento o no. Si el paciente, tenemos que hacerle un control de encefalograma, tenemos que ver si el paciente es de causa focal, si el paciente va a requerir ablación, procedimiento por ablación, quirúrgicos o opciones de neuromodulación, de la estimulación del nervio vago, estimulación cerebral o pacientes que no sean adecuados para cirugía, podemos dar también dietas cetogénicas, eh, dietas tipo de triglicéridos moderados, dietas Atkins modificadas o las dietas con bajo nivel de carbohidratos. Entonces, es muy importante ver que en estos pacientes, según el tipo de crisis que presenten, si no ha usado los tratamientos duales o monoterapia o biterapia o combinadas adecuadas, entonces no es una epilepsia farmacoresistente. Pero si están en dosis adecuadas, toleradas y administradas apropiadamente para el tipo de crisis, ahí podríamos decir, como les digo, que es una epilepsia farmacoresistente, iniciamos otros tipos de un tercer fármaco o cambiamos uno de los fármacos por otro, o también podemos añadir otros tipos de terapias, inclusive la cetogénica. Ahora, cuando son las convulsiones neonatales, así sean de inicio focal tónicos o focal clónicos, el tratamiento de primera línea anticonvulsivante es fenobarbital. ¿No? En segunda línea, bueno, en primera línea es consideración si hay afectación de canalopatías, fenitoína, fosfenitoína o carbamazepina. Pero el paciente en segunda línea de opciones de anticonvulsivantes a nivel neonatos, la fenitoína o fosfenitoína también, o levetiracetam o midazolam, pero especial consideración es igual, ver si hay afectaciones epilépticas de síndromes o canalopatías, también para poder, si no, darle fenitoína, fosfenitoína o carbamazepina. Ahora, según los tipos de etiología del estatus epilépticos en los adultos, es importante ver que si hay afectación por bajo nivel plasmático el anticonvulsivante, el paciente no toma el medicamento, está con dosis insuficientes, o el paciente tiene una insuficiencia renal severa y le han dado dosis muy altas que exacerba su cuadro, o el paciente consume alcohol, drogas, o tiene una infección, un nuevo sistema nervioso central adyacente, o ha tenido un traumatismo craneoencefálico, neoplasias, un estrogo agudo, causas metabólicas o hipóxicas, algo que haga que el paciente pueda tener un estatus epiléptico. Desde dentro de ello, para el estatus epiléptico en ese tratamiento tenemos que ver, como mencionamos, cuando dura más de 5 minutos de inicios generalizados, es un estatus epiléptico. Si dura más de 10 minutos en crisis focal, es estatus epiléptico. Si no recobra la conciencia entre crisis y crisis, también es estatus epiléptico. Ahora, iniciamos siempre los medicamentos anticonvulsivantes si las crisis duran más de 2 a 3 minutos, porque si las crisis duran de 2 a 3 minutos, podemos dar lorazepam, la benzodiazepinas en primera línea, porque se ve que pueden progresar de estos 2 a 3 minutos, pueden llegar hasta 5 minutos, luego avanzar a 10 minutos, luego 30 y así sucesivamente hasta avanzar.
a llegar a una epilepsia, estatus epiléptico refractario. Entonces, es importante ver si el paciente se calma con la primera dosis de benzodiazepina, lorazepam, de repente, en la primera dosis, 2-3 minutos, muy bien. Pero igual, importante ver la vía aérea, la respiración, la circulación y demás, inmediatamente también una glucosa. Ahora, en el paciente, por ejemplo, si vemos que la crisis perdura a pesar de haberle colocado la primera dosis de lorazepam, pasó 5 minutos, tiene otra crisis y tenemos que darle nuevamente otro lorazepam, tenemos que ver si ya duró más de 5 minutos y si no es generalizado, inmediatamente podemos pasar a la segunda línea. Pero si solamente si es focal y vemos que sí dura más de 10 minutos, entonces ahí podemos dar una tercera dosis de lorazepam, de la primera línea. Y en los tratamientos de segunda línea, en caso el paciente siga igual con las crisis. Entonces, de primera línea son la benzodiazepina, los rescate, lorazepam, diazepam intrarrectal, midazolam nasal, midazolam intramuscular, diazepam intravenoso. Están en segunda línea el fosfofenitoína, levetiracetam endovenoso, valproato endovenoso, fenobarbital endovenoso, la cosamida también. Y si el paciente, por ejemplo, puede haber cambios adicionales, hipoglicemia, hipoxia, hipotensión, fiebre y otros tipos de problemas adicionales. Si el paciente dura más, esos tipos pasan las crisis a requerir tratamientos de tercera línea, porque siguen las crisis, entonces la de tercera línea son los anestésicos, como la ketamina, el midazolam, fenobarbital, propofol, tiopental. Igual, el paciente sí o sí un electroencefalograma para mostrar cómo va el tratamiento. Entonces, en el paciente, si le damos, por ejemplo, la ketamina, es de 0.5 a 3 miligramos por kilo intravenoso, midazolam de 0.2 miligramos por kilo intravenoso, fentobarbital 5 miligramos por kilo intravenoso, propofol 1 a 2 miligramos por kilo, y tiopental 1 a 5 miligramos por kilo al inicio, y luego de mantenimiento de infusión 0.5 a 5 miligramos por kilo. Ahora, es importante ver que esos tipos de dosis, hay dosis del inicio de carga, cuando el paciente está en estatus epiléptico, hay dosis de mantenimiento. Con el fenobarbital de carga 20 miligramos por kilo endovenoso, de mantenimiento baja a 5 miligramos por kilo por día. Si el paciente está en la fenitoína de carga 15 miligramos por kilo y después de mantenimiento podemos ir bajando a 5 miligramos por kilo. Si está en levetiracetam, la dosis inicio de carga puede ser 40 miligramos por kilo y de mantenimiento podemos dar 40 miligramos por kilo por día. Ahora, si estamos con midazolam también, del inicio de 0.5 a 1.5 seguido de mantenimiento de 1 microgramos por kilo, y si son otros tipos de opciones, piridoxina, 100 miligramos intravenoso oral o carbamazepina o piridoxal. Entonces, hay que ver diversos tipos de efectos adversos que pueden producir. Lo más común es, por ejemplo, si el paciente está con carbamazepina, valproicos, más común que pueda producir anemias aplásicas, agranulocitosis, pancitopenias. Si el paciente está con ácido valproico, puede ser trombocitopenias. La motriginas o carbamazepinas pueden producir el síndrome Steven-Johnson, el ácido valproico, hepatotoxicidad, el vigabatrina, pérdida de la visión periférica, topiramato, pérdida de peso. Entonces, hay diversos tipos de medicamentos anticonvulsivantes que tienen efectos secundarios sistémicos y efectos secundarios neurológicos. Por ejemplo, el lorazepam puede producir cefalea, somnolencia, mareos, ataxia, coordinación anormal con efecto adverso. El cannabidiol, en los casos de síndromes epilépticos, puede producir depresión del sistema nervioso central, malestar, insomnio. La carbamazepina puede producir somnolencia, mareos, ataxia, letargos, visión borrosa, parestesias en los dedos de las manos. La etoxosimida puede producir alteración del sueño, somnolencia, hiperactividad. La cosamida puede producir ataxia, mareos, dolor de cabeza, diplopía. La lamotrigina, mareos, temblores, diplopía. El levetiracetam, un poco de agitación, un poco de irritabilidad, somnolencia, mareos, ansiedad, depresión. La oscarbamazepina, sedación, dolor de cabeza, mareos. El fenobarbital, alteración de los ciclos del sueño, letargo, también cambios de comportamiento, hiperactividad. Y el topiramato, un poco de nerviosismo, dificultad para concentrarse, confusiones, depresión, anorexia, problemas de lenguaje, ansiedad y problemas del humor, y un poco de temblor. Igual que el valproato, temblor, bajo nivel de sodio, puede bajar las plaquetas y aumentar las enzimas hepáticas y también mareos. Ahora, hay otros efectos adversos muy raros, pero graves, que te pueden dar en los efectos en los medicamentos. Como el síndrome de Steven-Johnson, que pueden darse en algunos tipos de medicamentos, como el acetam, la motrigina, la cosamida, o en angioedemas, levetiracetam o hipogamaglobulinemia, o puede darse en fenobarbital, aparte del síndrome de Steven-Johnson, igual que la fenitoína, puede producir el síndrome de dolor regional, o la enfermedad de suero, o adenopatías, ¿no? O valproato o una anemia plástica o granulocitosis.
También es importante ver porque hay pacientes que de repente toman carbamazepina y le producen anemias aplásicas, agranulocitosis, otros síndromes de Dres, otros tipos de insuficiencias y síndromes lúpicos. Ahora, las dosis típicas de mantenimiento, es importante ver la función renal del paciente. De acuerdo a ver la función renal, podemos ver la tasa de filtración adecuadamente según la dosis, cómo va variando, porque la mayoría de estos medicamentos se metabolizan a nivel hepático y se eliminan a nivel renal. Entonces, es muy importante ver la dosis, cómo va variando y disminuyendo según los estadios de la función renal o incluso el paciente estando en diálisis. La carbamazepina, que si está, la tasa de filtración glomerular es más de 60 mililitros por minuto, puede tomar de 400 a 1600 por día, fraccionado en 12, cada 12 o cada 8 horas. Y si falta de la dosis de menos de 60 mililitros por minuto, no es necesario ajuste de dosis. Si está, por ejemplo, la lacosamida, el paciente tiene tasa de filtración más de 60, de 100 a 400 vía oral al día, en dosis divididas cada 12 horas, y después de eso no es necesario hacer ajuste. Pero máximo 300 miligramos al día en dosis divididas cuando el paciente tiene la tasa de filtración de 15 a 29 mililitros. Ahora, el levetiracetam puede tomar de 1 gramo a 3 gramos por vía oral en dosis divididas con la tasa de filtración más de 60. Pero si baja la tasa de filtración, como más se metaboliza y se elimina por vía renal, entonces aquí se baja la dosis de 500 a 1500 miligramos por vía oral, divididas en 2 veces al día, ¿no? Ahora, en la fenitoína también hay que tener cuidado de la dosis 300-600 por día, y no hay cambios con la afectación renal, pero el fenobarbital sea con precaución, según ver si es necesario la reducción de dosis a partir del estadio 3, 4, 5, pero que la tasa de filtración glomerular es más de 60, puede darse 120 a 300 miligramos por vía oral dividido en 2 a 3 veces al día. Ahora, el topiramato igual, de 200 a 400 vía oral si está tasa de filtración más de 60, pero como más se metaboliza y elimina por el medio renal, si da afectación de estadio 3, 4 y 5, entonces se va a reducir la dosis del 50% del topiramato. Igual valproato, no es necesario ajuste de dosis, pero sí de 15 a 60 miligramos por kilo día oral, divididos en 2 a 3 días y la tasa de filtración es más de 60. Ahora, hay diversos tipos de técnicas quirúrgicas como amigdalotomías y resección del lóbulo temporal, topectomías, multilobectomías, callosotomías y demás, otros tipos de transecciones subpiales múltiples o incluso hemisferectomías como en los pacientes con síndrome de Rasmussen o lobectomías aisladas cuando algunos casos cuando son tipos de epilepsias refractarias o el paciente, las crisis persisten o a diversos tipos han habido tratamientos de neuromodulación del sistema vagal, las han visto con múltiples fármacos o han visto con, el, con dieta cetogénica y demás, ¿no? Que son más que todas las crisis de inicio focal en esas técnicas quirúrgicas. Por eso el paciente se hacen estudios de entre cefalogramas intraencefálicas entre la operación para ver las ubicaciones. Obvio que se va a hacer la neuroimagen antes, palograma antes, pero también intraoperatorio, también le hacen el estudio del seguimiento del esfalograma para ver y también seguimiento de dónde están las ondas alteradas. Ahora, lamentablemente existe la clasificación de muerte súbita en epilepsia, que es una muerte súbita definitiva. Eso puede aparecer, lamentablemente, en un pequeño porcentaje de la población con epilepsia, que es una muerte súbita, inesperada, presenciada o no presenciada, es no traumática, no es un ahogamiento que ocurre en un individuo con epilepsia, que puede haber como sin evidencia de una crisis en ese momento y excluye el estado de mal epiléptico documentado. El examen post-mortem no revela la causa de la muerte y es un síndrome de muerte, de epilepsia súbita que se da en los pacientes. Ahora, si nosotros observamos un paciente que tiene una crisis, recomendar, como última recomendación, mantener la calma, medir la duración de la crisis. El paciente, si está sentado o en cualquier posición, nosotros tenemos que colocarlo echado en decúbito lateral, de costado, retirar todos los objetos cortopunzantes, retirar los collares, abrir la corbata, desabrochar la correa, retirar los objetos peligrosos, no introducir objetos en la boca, ni intentar abrir la boca, no meter nada de lapiceros, nada en la boca, porque puede asfixiarse, poner a la persona de costado lo más cómoda posible, y si en caso el paciente está como en movimientos también cefálicos, colocar una almohada o un polito, algo de ropa doblada debajo de la cabeza, proteger la cabeza para evitar que el paciente pueda estar golpeándose la cabeza contra el piso, ¿no? Y no dar en ese momento de las crisis agua, ni alimentos, ni nada, porque puede aspirarse el paciente. Entonces, es muy importante tratar de ver los pacientes con crisis de epilepsia, que es de manera holística este manejo y tratamiento. Y eso es todo. Gracias por, eh, por, por escuchar la charla.
Si tuvieran alguna duda o pregunta, traté de hacerlo lo más completo posible debido que la epilepsia es una de las enfermedades, como digo, afecta a más de 50 millones de personas a nivel mundial y es una de las causas más comunes y más difíciles de manejar y asociadas a asociadas a tipos de eh, asociadas a tipos de retrasos en el desarrollo y que lamentablemente existen estigmas en las pacientes, en las familias, y ellos se pueden acompañar de otros tipos de patologías o enfermedades psiquiátricas coadyuvantes, ¿no? Y afecta su calidad de vida, la parte social, laboral. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que tuviera? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la ponencia que nos ha brindado esta tarde. Agradecemos también a nuestros participantes por su conexión. Bueno, ha sido un tema muy importante para cada uno de nuestros participantes que han ingresado, que son mayormente personal de salud, ¿no? Tenemos preguntas en el chat del Zoom para dar lectura. Ya. Voy a iniciar con las preguntas, doctora, ¿está bien? Sí, dime. Doctora, Ya. buenas Excelente, tardes, entonces doctora. vamos a dar inicio a las preguntas. A ver, un minuto, por favor. Se les pide, por favor, también a los participantes que respeten el momento de las preguntas. Si en caso quisieran hacer uso de su micrófono, por favor, si pueden alzar la manito y se les puede dar el pase para que puedan hablar. En todo caso, o escribir su pregunta en el chat del Zoom sería excelente para poder tener un orden en la telecapacitación de esta tarde. Ya. Como primera pregunta, doctora, nos comentan. Doctora, con respecto al manejo de la epilepsia, ¿cómo evalúa usted la evidencia actual sobre el uso de la dieta cetogénica como terapia complementaria? ¿En qué casos clínicos considera que sería más beneficiosa o recomendable? ¿Y qué limitaciones o riesgos se debe tener en cuenta al aplicarla? Sí, la dieta cetogénica ya se está utilizando desde hace varios años en pacientes con epilepsia refractarias, pacientes con síndromes epilépticos, pacientes que de repente tienen reacciones adversas y no se le puede subir mucho la dosis de los fármacos. Ese tipo de dieta cetogénica es muy buena, es alta tipo en grasa buena, pero hay que tener cuidado en el paciente, que también no hay que dejar de lado los otros tipos de alimentos coadyuvantes, complementarios o los alimentos que estén circundante para la dieta nutricional propia del día. E incluso hay varios pacientes que están con síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, síndromes que están con síndrome, otros tipos de patologías, que ellos están también con dietas cetogénicas coadyuvantes y en alguno de esos casos le dan los cannabinoides, ¿no? Que también lo hacen como terapia coadyuvante. La dieta cetogénica se puede recomendar en sí a todos los pacientes que tienen epilepsia. A todos. Es, por ejemplo, que un paciente, hablemos de un paciente con hipertensión, bueno, vamos a darle una dieta hiposódica. Un paciente diabético, vamos a darle una dieta hipoglicémica. Un paciente que tenga epilepsia, una dieta cetogénica, ¿no? También puede ser propiamente, no necesariamente esperar que el paciente sea refractario, el tratamiento sea o sea un epiléptico, no, también le podemos dar. Incluso a los pacientes les va a beneficiar y se ha visto también reportes, estudios que en ellos nota una mejoría, no solamente en la parte de su estado anímico, porque baja el nivel de consumo de ellos, de que a veces de consumos envasados, consumos de consumo de alimentos muy procesados, y ellos incluso algunos mejoran su peso porque a veces el valproato puede aumentar en el peso del paciente, ¿no? O algunos de repente toman tratamiento coadyuvante de anticonvulsivante y antipsicóticos, y los antipsicóticos también pueden aumentar el peso del paciente y ellos se sienten mal, anímicamente no quieren salirse ahí. Entonces, la dieta cetogénica puede ser recomendado en varios pacientes con epilepsia, incluso en las fases pero eso sí, hay que hacer seguimiento y sus controles de evoluciones para ver cómo ha ido el paciente con esta dieta cetogénica y ver en comparación que no deje de lado los demás nutrientes. Que decir, que no deje de lado los tipos de otros tipos de vitaminas que también van a ser complementarias y ayuda en su procesamiento del paciente y que en algunos se pueden disminuir por los efectos adversos de los fármacos, ¿no? Como el sodio y demás.
Muchísimas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias por su ponencia. Una consulta. ¿Cómo se debe tratar las crisis epilépticas de gestantes en el primer nivel de atención? Ya, muy buena respuesta. Pregunta, mejor dicho. Eh, en una gestante es cierto que decimos, wow, nos llegó una paciente, está gestando, ¿qué hacemos? La gestante es uno de los signos de alarma que a todas las especialidades, está con una infección, con tuberculosis, está con VIH, está con epilepsia, está con cefalea, está con cualquier tipo de enfermedad, ¿qué cosa no le produce lesión o afectación al pequeñito? ¿No? Porque es un ser vivo que tiene adentro, ¿no? Que está en crecimiento. Entonces, el tratamiento de primera línea para una gestante con epilepsia es levetiracetam y la motrigina. Levetiracetam y la motrigina son medicamentos que cualquiera de los dos, son ideales para poder iniciar durante la gestación e incluso mantenerlo durante la lactancia y después de la lactancia. Ahora, si por ejemplo tenemos una paciente que está gestando y tiene epilepsia y entonces está de repente con valproato, carbamazepina, que puede producir síndromes dimórficos, afectaciones en el feto, entonces tratar de procurar hacer el cambio del anticonvulsivante de manera progresiva, ir bajando de a poco la fenitoína o valproato o carbamazepina o el medicamento anticonvulsivante que esté tomando en ese momento e ir subiendo de a pocos de manera leve. También bajamos el anticonvulsivante dañino para el feto y ascendemos la dosis del otro fármaco, ¿no? Igual, el levetiracetam es muy buen tolerado, que el levetiracetam es, igual que la lamotrigina, puede ser para crisis focal, crisis generalizada, es decir, no había problema. Así la gestante tenga crisis focal o crisis generalizada o focal con generación bilateral, le podemos dar levetiracetam y la lamotrigina, cualquiera de las dos iniciamos en el paciente, que creo en la periferia, no sé en la primera unidad si cuenten con levetiracetam o lamotrigina, pero sí, si detecta un paciente gestante con epilepsia, referirla a neurología, al centro donde cuente con el medicamento, o aunque sea de repente no puedan venir el paciente porque viene de lejos, aunque sea por una teleconsulta que también hacemos nosotros acá en el hospital, para poder indicarle y hacer el cambio progresivo del medicamento, y de ahí se cambian y llevan el medicamento de acá a la otra red, ¿no? Que hacen las consideraciones. Así es, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Si bien es cierto, Telesalud no solamente son telecapacitaciones y tele-IS en el Hospital Belén, también Telesalud ejerce, bueno, también hacemos lo que son las teleinterconsultas, que también pueden hacer uso de la plataforma de Teleatiendo o mediante el correo institucional pueden enviar sus solicitudes. Tenemos una amplia cartera de servicios de todas las especialidades. Si tienen alguna consulta al respecto, pueden escribirnos al WhatsApp, al canal de WhatsApp o al WhatsApp privado que se les está socializando también en la cajita del chat del Zoom. Bueno, continuando con las preguntas, nos comentan también. ¿Se puede predecir cuándo el paciente va a tener un ataque epiléptico unos momentos antes que le dé? Ya. Para ello, primero hay que ver cuáles son los factores que predisponen a las crisis. Hay factores que hacen que una persona disminuya el umbral convulsivo. Por ejemplo, que la persona no tome sus medicamentos a dosis óptimas, o no tome el medicamento a sus horas, o se olvidó de tomar una dosis de medicamento, o el paciente no durmió a sus horas de día, o no comió a sus horas, hizo ayuno de repente, o el paciente tuvo un estrés emocional fuerte, intenso, fallecimiento de un familiar, un deceso de repente, deceso de un familiar, divorcio o algo, o tuvo un cuadro emocional crónico, entonces puede hacer que el umbral convulsivo disminuya y la persona tenga una mayor predisposición a tener crisis. Ahora, hay en las crisis, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, hay crisis focal y crisis generalizadas. Las crisis de inicio focal hay no solamente motoras, sino también están las no motoras, como las auras. Las no motoras, las auras, son síntomas de miedo, son síntomas de repente de déjà vu, de despersonalización, son síntomas de repente que el paciente huele algo raro, o alucinaciones visuales, o siente algo raro. Entonces el paciente justamente, eso es cuando son de inicio focal y pueden permanecer focal o generalización bilateral. Justamente algunos pacientes ya saben, o sienten mareos, vértigos, y dicen, o le avisan al familiar más cercano, y estoy sintiendo que me está viniendo la crisis porque estoy teniendo este tipo de aura. Entonces ese aura, el paciente, inmediatamente el familiar corre, lo detiene, lo colocan en un costado, lo echan o algo para ver. Y algunos se quedan ahí nada más en aura o se generaliza, otros se quedan en focales.
pero sí, los auras son como los promos que están indicando que la crisis está empezando, que la crisis está iniciando, que son las auras sensitivas, que no son motoras, son las partes sensitivas que el paciente siente, capta y detecta que justamente está viniendo una crisis. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Continuamos con las preguntas. Nos comenta, ¿la epilepsia se considera una enfermedad mental neurológica o ambas? ¿O de qué otra denominación podría ser considerada? Ya. La epilepsia es una enfermedad neurológica. O sea, en neurología vemos diversos tipos de patologías, así como cefalea, enfermedades minimizantes, los eventos cerebrovasculares, enfermedades infecciosas. Entonces, la epilepsia es una de ellas. La epilepsia no es propiamente que sea una enfermedad mental. Enfermedad mental lo vemos con la parte de psiquiatría, donde el paciente tiene trastornos psiquiátricos, de repente que depresión, ansiedad, esquizofrenia, otras patologías, ¿no? La psiquis. Entonces, en este caso, el paciente de la epilepsia, es cierto que el paciente con epilepsia, el más del 30% de ellos se acompaña de trastornos psiquiátricos, sí. Puede tener bipolaridad, puede tener trastorno de neurodesarrollo, puede tener depresión, ansiedad, ¿no? Sí, se puede acompañar. Entonces, los pacientes con epilepsia pueden presentar síntomas psiquiátricos coadyuvantes, sí, pero no es que propiamente la epilepsia sea un síntoma o una enfermedad mental, es una enfermedad neurológica que tiene que ser diagnosticada a tiempo para poder referir y dar un tratamiento oportuno. Y no solamente la epilepsia, sino también las comorbilidades y patologías asociadas, que pueden ser insomnio y otras más en el paciente, o el paciente, pues, generar otros tipos de patologías, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. A ver, nos comentan por aquí. ¿Cómo diferenciar entre convulsión, crisis epiléptica, epilepsia y otras similares? Ya. Primero, vemos por las definiciones nuevamente que hicimos al comienzo, las crisis es la hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? Es cuando hay las conexiones, la hiperexcitabilidad neuronal en el cerebro. Que esas crisis pueden ser focal, en una solo lóbulo, una sola estructura, o puede ser generalizada, difusa en todos los lóbulos a nivel cortical, o puede ser focal con generalización bilateral. Esa es una crisis. Que las crisis pueden ser con trastorno de conciencia, sin trastorno de conciencia, pueden ser motoras, pueden ser no motoras, ¿no? Pueden ser sensitivas. La convulsión es cuando sucede el movimiento continuo, rítmico, sincrónico, como la flexo-extensión de la extremidad o el hemicuerpo o las cuatro extremidades. Esa es la convulsión, cuando hace la flexo-extensión de una extremidad o hemicuerpo o cuatro extremidades. Es cuando son movimiento motor repetitivo sincrónico, involuntario. Ahora, epilepsia se define cuando una persona tiene mayor o igual a dos crisis separadas en 24 horas. O tiene una sola crisis y un 60% de probabilidad que en 10 años siguientes pueda tener otra crisis. O tiene una crisis nada más, pero el paciente tiene un retraso del desarrollo, tiene variabilidad de crisis y también tiene cambios en el falograma característicos de ese síndrome epiléptico, ¿no? Ahora, estatus epiléptico es cuando las crisis duran, cuando es focal, dura cuando es focal, cuando dura más de 10 minutos, o si es generalizada, dura más de 5 minutos, o entre crisis y crisis no recobra la conciencia, ese es una epilepsia, un estatus epiléptico, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, vamos a dar lectura a una última pregunta, ya que estamos con el tiempo avanzado. Nos comentan. ¿Cuál es la forma correcta que debe proceder los familiares o la población en general ante un ataque o crisis de epilepsia de una persona? Muy bien. Lo principal, en el paciente, cuando tiene una crisis,
echarlo al suelo, al piso, un lugar que sea recto. Aparte de echado, estar en decúbito lateral. Decúbito lateral quiere decir de costado. Evitar los objetos cortopunzantes cercanos de vidrios, tijeras, cuchillos o algo para que no se lastime. Si tiene un corbata o collar, retirarlos. O si tiene, por ejemplo, correa, quitarle la correa. Si tiene, por ejemplo, si está haciendo el movimiento flexor de la cabeza o el movimiento, entonces con una ropa, una almohada, una, un polo, cualquier cosa, doblarlo y colocarlo en la parte donde está el lado de la cabeza en el suelo. Con eso evitamos que el paciente se lesione y se golpee la cabeza. O sea, va a ser cualquier para evitar que se lesione y se golpee. Y no colocar nada dentro de la boca. No colocar nada de cubiertos, ni intentar detener la crisis con la mano, ni meter la boca a la mano. No. Va a tener celorrea, va a tener su cianosis pleural, es cierto, pero tenemos que ver el tiempo de duración de las crisis. Y cuando presente las crisis, posicionarlo, tenerlo en ese lugar, posicionarlo en eso, un familiar, cuidarlo y ver el tiempo de duración de la crisis. Y otro familiar, o si no estuviera otro familiar uno mismo, inmediatamente llamar a ambulancia, al SAMU o un lugar o llevarlos a un centro de salud más cercano para que puedan inmediatamente estabilizar al paciente con las crisis en caso de igual, así la crisis haya desaparecido, si una sola primera crisis, inmediatamente hacer su estudio metabólico, infeccioso, a ver que no tenga algo que le esté produciendo la crisis o tóxico, y si no ven causa y el paciente de repente requiera ser evaluado, pues lo pueden referir también al otro centro más grande o por teleconsulta virtual o presencial. Pero lo importante es que el paciente, así tenga una sola crisis, por favor, siempre tenemos que tratar de ver sus exámenes, aunque sean los analíticos, los basales que llegan por emergencia, así sea el centro de salud más cercano en sus casas. Igual le cuentan con estudios de sangre, de glucosa, de electrolitos, de hemograma, de perfil hepático, algo necesarios o tóxicos para tratar de identificar y detectar a tiempo, porque por si lo mandamos al paciente a su casa y de repente esté con una hiponatremia, está con una hipoglicemia o algo, el paciente va a volver a ustedes con un estatus epiléptico, va a volver con crisis más seguidas y más frecuentes. No, por eso hay que evitar todo ello. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, vamos a dar lectura a una última pregunta. Tenemos bastantes preguntas por parte de nuestros participantes y está muy bien. Sería excelente que las preguntas también las puedan realizar en la página de nuestra página de YouTube. El día de, bueno, la otra semana vamos a estar subiendo esta telecapacitación en la página de YouTube. Pueden dejar también ahí sus dudas, sus preguntas y podemos hablar con la especialista para que pueda hacer, responder las preguntas, ¿no? Así sea más dinámica y ustedes también tengan la oportunidad de realizar sus preguntas. Bueno, como última pregunta, nos comentan por aquí, por favor, ¿qué se recomienda hacer si se olvida tomar una dosis de medicamentos? ¿Esperar a la siguiente dosis? ¿Tomarla apenas se recuerda? ¿Depende de las horas que falta para la siguiente dosis o cómo proceder? Sí, es bastante común que los pacientes digan eso. Por ejemplo, si el paciente toma cada 8 horas, ¿ya? El paciente de repente lo toma 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, ¿ya? Un ejemplo, 7, 1 y 7. Se olvidó en la mañana, no tomó su medicamento, no tomó, tomó su desayuno, se fue a su actividad y no tomó y de repente se acordó que era a las 10 de la mañana su pastilla, normal. Puede tomarlo a las 10 de la mañana y las horas corren. Toma 10 de la mañana, de ahí tomaría 4 de la tarde y tomaría 10 de la noche. O sea, corre las horas. Pero ¿qué pasa si un paciente, por ejemplo, toma mañana, tarde y noche? Toma 7 de la mañana, de la tarde y 7 de la noche. Y a la 1 o 2 de la tarde se acuerda que no tomó el de la mañana. Ya, entonces, pero ya sale de tarde. Entonces tiene que tomar la dosis de la tarde que corresponde. Y en la noche tomar la dosis de la noche ya, porque ya pasó la hora de la mañana. Pero avisar al familiar que no tomó su medicamento. Ahora, lo que pueden hacer yo los pacientes para que no dejen las dosis pasar, aunque sea, si lo has tomado tarde, corre las horas. Por ejemplo, si te acordaste al mediodía, caballero, entonces, y la paciente tocaba a la 1, puedes tomarte también al mediodía y el de la mañana y el que tocaba 1 de la tarde, tomarlo a las 6 de la tarde y el que tocaba a las 7 de la noche, tomarlo 11 de la noche, un ejemplo, ¿no?
Pero si te acuerdas de la pastilla, que te toca tomar los 7, 1 y 7. ¿Te acuerdas que la pastilla, por ejemplo, ya son 3, 4 de la tarde? Uy, no has tomado en la mañana, no has tomado en la tarde, ya solamente tenías que tomar de la tarde 3, 4 que te acuerdas y la otra a las 10 de la noche, ¿no? No es que porque me tomo doble dosis en ese momento de la mañana y tarde va a ser más efecto, simplemente ya depende de las horas, que si se corren o no se corren o cómo ahí, para pues, evitar el paciente, porque si no, el paciente se le va a hacer costumbre y algunos hacen eso, lamentablemente. Ah, no tomo todo el día, y sí, algunos vienen, no tomo todo el día, me lo tomo las 3 pastillas en la noche. O no, y peor, hay mayor efectos adversos que puede producir el paciente, ¿no? O de repente, bueno, no tomé en la mañana y en vez de correr las horas, bueno, en la tarde se la toma 2 juntas. Entonces, mejor lo que yo digo a los pacientes es que tratar de tomarlas en la hora que te acuerdes y tratar de ver que concuerde las horas y correrlas un poco más. De repente, si son cada 8 horas, puedes tomarlo 2 o 3 veces al día, cada 8 horas, puedes tomarlo cada 6 horas corriendo las horas. Pero si son cada 12 horas, por ejemplo, si es mañana y noche, tiene que tomarlo a las 7 de la mañana y 7 de la noche, se acordó a las 11 de la mañana que tenía que tomar a las 7, no hay problema, toma 7, 11 de la noche y la otra la toma a 10 de la noche. 11 de la mañana y 10 de la noche, no hay problema. Porque no va a estar todo el día sin la dosis. O de repente el paciente se acordó de una mañana y noche. Pasó 3 de la tarde y se acordó recién de la mañana, caballero, tiene que tomarlo hoy mismo, 3 de la tarde, que se acuerda, y la otra pastilla lo tomará a las 11 de la noche lo más tarde posible. ¿No? Y al día siguiente trata de regularizar la dosis, porque está tomando solamente 2 al día, porque hay un riesgo, pues que si no toman todo el día también puede tener las crisis, ¿no? Así es, doctora. Bueno, vamos a dar por finalizada la telecapacitación de esta tarde. Muchísimas gracias por su tiempo de disposición, doctora. Agradecemos también que nos haya brindado esta información tan valiosa. Tenemos palabras de agradecimiento por parte de nuestro personal que ha asistido esta tarde y esperamos contar con su presencia para próximas telecapacitaciones. Si bien es cierto, ya se está terminando el año, pero aún seguimos con Telesalud hasta el siguiente año, así que esperamos contar con su valiosa presencia nuevamente. Igualmente agradecer también a nuestros participantes por su conexión y por haber generado sus preguntas. Siempre crea esa dinámica para que nuestros especialistas se sientan bien, que están dando unas cosas que son escuchadas, están dando una capacitación que es escuchada y eso es muy importante. Y agradecemos por su tiempo y disposición también por parte de ustedes. Vamos a dar por finalizada esta telecapacitación, agradecerles a cada uno de ustedes y estar pendientes siempre del canal de YouTube, el canal de WhatsApp, que ahí se van a estar socializando las próximas telecapacitaciones de lo que resta de este año. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Nuevamente, gracias a todos por la presencia y por la invitación. Hasta luego.